Todos lo sabemos, Estados Unidos tiene un problema de racismo y todo esto viene de mucho antes del asesinato de George Floyd. El racismo ha estado en el debate de este país durante décadas y por supuesto es un debate que va desde la izquierda hasta la derecha. Sin embargo, Estados Unidos no es el único país que tiene un problema de racismo. ¡Atentos! Las personas negras en China son desalojadas de sus hogares y se prohíbe su entrada a un McDonald's por temor al coronavirus. Pero esto es solo un ejemplo. En realidad, el racismo es un fenómeno que se da en muchísimos países y con todo tipo de razas, desde la India hasta Ruanda, pasando, por supuesto, por China. Y os preguntaréis, de todos los países del mundo, ¿por qué hemos querido centrarnos en China para hacer este vídeo? Pues principalmente por dos razones. La primera es que en los últimos meses China se ha escudado en el antirracismo para justificar su política exterior. Durante la crisis del coronavirus, cada vez que un país cerraba las fronteras con China, se le acusaba de ser racista. ¿No me creéis? Pues atentos. El diplomático chino en Israel compara las prohibiciones de viajar por el virus con el Holocausto. Sin embargo, en lo que a racismo se refiere, China no es un país que pueda dar lecciones a nadie. Sin ir más lejos, hace 4 años la propia televisión china presentaba un anuncio como este. Y ya sé lo que pensaréis muchos, pero a ver, Fonseca, ¿cuántos negros hay en China? ¿Realmente hablamos de una minoría oprimida? ¿Realmente hay un problema con los negros en China? ¿Es eso lo que nos estás diciendo, Fonseca? Pues sí, lo cierto es que los negros en China tienen un problema de racismo, pero no son la principal minoría oprimida. Como decíamos al principio, ni los blancos son los únicos racistas, ni los negros son las únicas víctimas del racismo. En realidad, la mayor minoría oprimida en China no son los negros ni los hispanos, sino la minoría uigur. Creedme, si China tuviera libertad de expresión, estoy seguro de que existiría algún movimiento llamado Uyghur Lives Matter. ¿No me creéis? Pues atentos. El destino de los uigures musulmanes en China, desde los campos de reeducación al trabajo forzado. Y esto nos lleva a hablar de la segunda razón por la que hacemos este vídeo, y es que lo que os vamos a contar apenas ha recibido atención mediática y colocaría a China a la altura de la Sudáfrica del apartheid. De hecho, incluso nosotros nos hemos sorprendido mientras hacíamos la investigación para este vídeo. Cuantos más detalles descubríamos, más terrible nos parecía. Para que os hagáis una idea, el gobierno de China reconoce en su país a 56 grupos étnicos. Sin embargo, tan solo uno de estos grupos, la etnia Han, representa a más del 90% de la población, mientras que los otros 55 grupos se corresponden con las minorías. En un principio puede parecer hasta bien, ¿no? Esto significa que reconocen la diversidad y que seguramente haya derechos específicos para las minorías. Y sí, en principio podríais tener razón, pero no. Si eres ciudadano chino, tu documento nacional de identidad tiene que poner a qué etnia o a qué minoría perteneces, y no os creáis que es papel mojado. Lo que ponga en la casilla etnia puede tener consecuencias muy, pero que muy reales. Por ejemplo, en la región autónoma de Xinjiang, la única en la que predomina la población uigur, las autoridades recopilan desde el año 2017 las imágenes, las huellas dactilares y las capturas de iris, ADN y datos biométricos de todos y cada uno de los residentes de la región. Y si eres xinjiawense, no es que te pidan tu consentimiento o que puedas negarte a dar tu muestra de ADN. Si no participas en la base de datos regional, no solo te quedas sin la documentación más básica, sino que puedes llegar a ser acusado de deslealtad al régimen. Y si esto pasa, se te va a obligar a pasar por un llamado programa de reeducación. Programa que en muchos casos puede llegar a ser internarse en un campo de concentración. Incluso hay varias acusaciones de racismo, casi comparando a China con los nazis por parte de un montón de organizaciones. Y no creáis que hablamos aquí de grupos de peligrosos capitalistas neoliberales que odian a China. No, estamos hablando de organizaciones como Human Rights Watch o el Parlamento Europeo. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿de verdad hay racismo en China? ¿De verdad el racismo está apoyado por el propio gobierno chino?
chino? Y en ese caso, ¿por qué? ¿Quiénes son los más afectados? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. Los Han, la raza elegida. Puede que os sorprenda, pero casi el 30% de la población china no habla chino mandarín. Cuando pensamos en China, pensamos en un país gigantesco, que en principio parece que es súper homogéneo, en el que todo el mundo es igual. Son chinos, todos hablan chino mandarín y por supuesto siguen las tradiciones milenarias chinas. Pues nada de eso. China es un país de 1.393 millones de habitantes que, como país, es relativamente joven, al menos si hablamos de sus fronteras actuales y del sistema político. Y hay regiones que no tienen ni cultura china ni muchísimo menos, principalmente dos, el Tíbet y la región de Xinjiang. En estas dos regiones, los chinos Han son la raza minoritaria y casi toda la población habla lenguas locales. Para que os hagáis una idea, en China existen más de 300 lenguas distintas y hablamos de lenguas que a veces no tienen nada que ver las unas con las otras. Por ejemplo, el idioma uigur ni siquiera utiliza los caracteres chinos, sino una adaptación del alfabeto árabe. En Hong Kong se habla cantonés, que tampoco se parece nada al chino mandarín. Para que os hagáis una idea, hablamos de idiomas tan distintos entre sí como puedan ser el español y el ruso. Y de hecho, esta ha sido la gran obsesión china, no ya desde el comunismo, sino desde tiempos inmemoriales, hasta el punto de que los primeros intentos políticos de centralizar y unificar China datan del siglo III a.C. y culminaron 200 años más tarde durante el Imperio Han. Y os preguntaréis, ¿pero y quién son los Han? Pues exacto, los Han son el chino típico que os podéis imaginar, ese chino con rasgos faciales chinos que habla chino mandarín y que representa la cultura y la tradición china. Pero claro, ellos son el 92% de la población y aún así hay dos regiones en las que no son la población mayoritaria. En el Tíbet, por ejemplo, los Han representan solo el 8% de la población y en Xinjiang son algo más del 38%. Sin embargo, en estas regiones los Han ostentan históricamente todas las posiciones de poder, tanto político como económico. Durante mucho tiempo, el equilibrio entre las etnias chinas y los pueblos conquistados era más o menos fácil de mantener. Pensadlo bien, China era un país feudal, con un sistema político jerárquico en el que todo el mundo tenía muy bien aprendido su papel social. Sin embargo, las cosas cambiaron en el siglo XX. El dragón dormido chino se despertó y se encontró ante un problema. ¿Cómo construimos un Estado-nación moderno con tantos pueblos que nos ven como invasores? La solución del primer presidente de la República de China era muy fácil. Vamos a decirles a las minorías que no solo debemos de ser amigos, sino que venimos de un mismo origen, el Imperio Han de hace más de 2 milenios. Vamos, esta fue la parte de historia reescrita totalmente por los líderes chinos como si fueran guionistas de una telenovela. Hoy no puede haber nada entre nosotros. Pero mamá, por favor. Eres mi prima. Pues eso, Juan Pablo, no podemos seguir peleándonos porque acabo de descubrir que resulta que somos primos. ¿Qué pasa? Pues que esta retórica, además de ser más falsa que el alma de Judas, seguía poniendo a los Han como los chinos favoritos de esa gran familia china. Mientras tanto, las minorías tenían que reinventarse para poder ganar el cariño de la mamá República China. Y diréis, ¿qué pasó cuando llegó Mao y el comunismo? Pues básicamente Mao recogió el testigo de todo esto, simplificó los caracteres chinos para facilitar el aprendizaje de la lengua común y avanzó en la construcción de un pueblo unido. Por eso muchas veces veréis que en internet hay dos grafías chinas, el chino tradicional, que es lo que se utiliza en Taiwán, y el chino simplificado, que es lo que se utiliza en la República Popular de China, es decir, la China continental. Pero, como buen padre de familia, esta nueva China comunista ya no quería tener hijos favoritos. Fijaos hasta qué punto esa idea de la supremacía Han estaba instalada tanto a nivel político como social, y durante tiempos inmemoriales, que incluso la propia constitución china reconoce el chauvinismo Han como una amenaza. En la lucha por defender la unidad de las nacionalidades hay que combatir el chauvinismo de la gran nación, principalmente el chauvinismo Han, y también es necesario combatir el chauvinismo local nacional.
extracto del preámbulo de la Constitución china. Mientras que los Han se bajaban del pedestal, la Constitución nueva reconocía algunos derechos culturales, sociales y lingüísticos a las minorías étnicas. En algunos casos incluso podrían parecer privilegios. Por ejemplo, mientras que los chinos Han tenían que cumplir con la política de hijo único, las minorías podían tener 2 o incluso 3 hijos. Y diréis, hombre Fonseca, pues has hecho aquí un vídeo hablando de racismo, pero lo cierto es que las minorías raciales no tienen razón para quejarse en China, ¿verdad? Pues como siempre, mis queridos amigos de VisualPolitik, el diablo está en los detalles. Ahora mismo lo vamos a ver. No es país para hipsters. En los últimos años se ha puesto de moda llevar la barba hipster. Sin embargo, si yo fuera un uigur, viviera en Xinjiang y llevara esta barba que veis aquí, tendría un problema muy serio. ¿Por qué? Pues porque es un indicio de que muy probablemente sea un extremista radical. Al menos eso es lo que piensa el gobierno de Beijing. Uigures chinos detenidos por llevar barba velo por usar internet. Ya lo veis, no solamente hablamos de barbas hipster, sino también de una mujer que se cubra la cabeza, una persona que practique ritos religiosos y alguien que visite páginas web extranjeras. Pero no solo eso, también puede ser detenido por haber visitado a familiares fuera de China o incluso por cometer el horrible delito de comprar comida con la etiqueta halal. Como podéis ver, la mayor parte de estas restricciones están asociadas de algún modo al Islam, y es que están ideadas precisamente para reducir el peso de esta religión en la sociedad china. Y ya estará el listo de turno diciendo: seguro que te lo estás inventando, Fonseca, porque en VisualPolitik sois propaganda de los Illuminati. ¿Quién os paga? ¿Quién os paga VisualPolitik? Pues lo cierto es que esto que os estoy contando no es nada más y nada menos que el discurso oficial de Beijing. De hecho, el Partido Comunista Chino justifica todas estas medidas de esta manera. La región occidental china de Xinjiang ha redactado leyes sobre centros de formación vocacional para los uigures musulmanes en medio de la creciente preocupación internacional por las desapariciones de personas a gran escala. Xinjiang dice que los centros abordarán el extremismo a través de la transformación del pensamiento. Lo de transformación del pensamiento puede sonar a sacado de 1984, pero no olvidéis que hablamos de una dictadura. Muchas cosas que se consideran inaceptables en un país democrático, en China no solo son el pan nuestro de cada día, sino que son algo de lo que sacar pecho. Y os preguntaréis, ¿pero cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No habíamos dicho que China aceptaba la diversidad y reconocía los derechos culturales, lingüísticos y religiosos de todas las minorías? Vamos a remontarnos un poquito atrás en el tiempo y volvamos a la Constitución. Por un lado, la Constitución de 1982 reconoce la diversidad y los derechos de las minorías y el derecho de todos los ciudadanos a profesar sus creencias religiosas, pero por el otro, está terminantemente prohibido amenazar a la unidad de las nacionalidades chinas. Esto es algo que prácticamente puede significar cualquier cosa. Por ejemplo, tú sales a la calle en China y gritas ¡Viva China! Y no te pasa nada, pero como grites ¡Viva el Tíbet!, es muy probable, por no decir prácticamente seguro, que terminarás esa noche entre rejas. De hecho, el régimen prohíbe cualquier tipo de movimientos nacionalistas, pero es más, incluso hay cambios legales que van en contra de la propia Constitución. Por ejemplo, aunque las minorías tengan derecho sobre el papel a recibir educación en sus propias lenguas, en los últimos años se aprobaron decretos para que la enseñanza en algunas regiones solo se ejerciera en chino mandarín. Y a ver quién es el guapo que se atreve en China a denunciar a las autoridades a los tribunales. Sin embargo, vamos a ir mucho más allá de los derechos políticos, porque también tenemos cosas mucho más oscuras. Atentos. Científicos discuten la ley de China sobre la esterilización de los portadores de defectos genéticos. Seguramente todos habéis oído hablar de la política del hijo único, y si no habéis oído hablar de ella, tenemos un vídeo por aquí donde os lo explicamos con todos los detalles. La política del hijo único estuvo en vigor entre 1979 y 2015. Lo que no es tan conocido es que también hay una ley que obliga a ciertas parejas a abortar o a esterilizarse. En un principio, la Ley de Salud Materno-Infantil de 1994 estaba basada en una interpretación brutal del principio de salud pública. Básicamente, si una pareja tiene algún tipo de enfermedad física o mental hereditaria, no
pueden reproducirse. Entonces, para poder casarse, tienen que demostrar que se han esterilizado. La misma ley también habla de fetos defectuosos, en cuyo caso se recomienda la terminación del embarazo. Y como ya os podéis imaginar, todas estas son recomendaciones del régimen chino, a ver quién se atreve a no seguirlas. A estas alturas, alguno pensará que todo esto no puede ser verdad, pero pensadlo bien, hablamos de un país muy poco individualista, es decir, donde se entiende que los ciudadanos se deben, por encima de todo, al colectivo. Bajo esta lógica, muchas de estas cosas tienen coherencia. Una coherencia que nos puede parecer desquiciante, sí, pero que no se contradice en nada al resto de principios que rigen el sistema político chino. Pero sigamos con el racismo. Porque si las esterilizaciones ya os parecen una barbaridad, fijaos en esta cita textual del que en 1994 era ministro de Salud Pública chino. Los nacimientos de menor calidad son importantes entre antiguas bases revolucionarias, entre las minorías étnicas, en las zonas fronterizas y en las áreas económicamente marginadas. Sen Min-sam, ministro de Salud Pública en 1994. En otras palabras, hay minorías étnicas que producen nacimientos de menor calidad. En la práctica, esto se traduce en que son las minorías étnicas quienes sufren la mayor parte de las esterilizaciones forzosas. Por ejemplo, mientras la ley permitía que los tibetanos tuvieran más de un hijo, también obligaba a muchas parejas de esta raza a esterilizarse. Se han dado casos, muchos casos, donde las mujeres eran esterilizadas sin saber siquiera a qué operación estaban siendo sometidas. Y no creáis que hablamos de unos casos aislados. Según un paper de la Universidad de Michigan, en 1995 más del 3% de las mujeres tibetanas habían sufrido estas operaciones. Y si creíais que todo esto es una situación terrible, esperad porque todavía no habéis visto nada. En este país se habla chino. Como ya hemos explicado varias veces en VisualPolitik, Xi Jinping supone una marcha atrás en todo lo que a apertura china respecta. Es verdad que en muchos aspectos China se estaba abriendo más al mundo y reconociendo derechos a los ciudadanos, aunque fuera solamente en el territorio económico. Pero Xi Jinping llegó con una idea muy clara sobre la situación legal de las minorías étnicas, y diréis, ¿qué es lo que hizo? Pues algo que en un principio podría parecer hasta una buena noticia: abolir la política del hijo único. China pone fin a la política del hijo único, permitiendo a las familias tener 2 hijos. Todo esto significa que automáticamente los Han podían tener más de un hijo. Pero, ¿y qué pasa con las minorías? ¿Os acordáis de la famosa frase de Deng Xiaoping, esa que decía que da igual si el gato es blanco o negro mientras caza ratones? Pues a Xi Jinping ya no le daba igual. Lo que busca el presidente chino es precisamente lo que prohíbe el preámbulo de su constitución: uniformar el país bajo la hegemonía de la cultura Han. Este giro significó un gran revés para las minorías étnicas. Donde antes la ley de salud materno-infantil de 1994 abría un poquito la puerta para la esterilización de algunas personas pertenecientes a ciertas minorías, el gobierno de Xi Jinping empezó a aplicar políticas de eugenesia a lo bestia, y los más afectados han sido los uigures. China reduce los nacimientos de los uigures mediante DIUs, abortos y esterilización. Pero no solo eso, si recordáis, Xi Jinping usa una retórica súper nacionalista. Para él es muy importante el concepto de unidad, y cuando hablamos del nacionalismo chino, a lo que nos referimos es a esto. Las religiones deben estar subordinadas al Partido Comunista, dice China. Y diréis, ¿pero y todo esto qué significa? Pues que los comunistas chinos toleran la religión siempre y cuando sean ellos los que elijan a los líderes religiosos. En anteriores vídeos de VisualPolitik os explicábamos cómo la Iglesia Católica estaba prohibida en China hasta que el Papa Francisco hizo un pacto con Xi Jinping. Básicamente, China aceptaba la autoridad del Vaticano a cambio de favores diplomáticos, pero otras minorías religiosas no han tenido tanta suerte. Y ese es el caso de los uigures. La región autónoma de Xinjiang es el único lugar de China en el que predomina la etnia uigur. Y como ya habréis intuido a lo largo de este vídeo, la principal diferencia entre los uigures y los chinos Han es que los uigures son mayoritariamente musulmanes y utilizan la escritura árabe. Pues bien,
El gobierno de Beijing está dispuesto a hacer lo que sea para borrar estas diferencias. Y diréis, ¿cómo lo hace? Entre otras cosas, a través de la educación. En el año 2017, la enseñanza en la lengua uigur fue prohibida en todos los colegios de Xinjiang, y 2 años más tarde se prohibió el uso del alfabeto árabe en los espacios públicos. Claro, esto visto desde fuera, desde la perspectiva occidental, lo podríamos llamar perfectamente genocidio cultural, pero el gobierno chino entiende que no está haciendo nada malo. Para ellos, a través de estas leyes están ayudando a que los uigures se puedan integrar. Pensadlo desde este punto de vista. La lengua oficial en China es el chino mandarín. Si tú te quieres integrar en China, tener un trabajo y vivir ese sueño chino del que tanto habla Xi Jinping, lo primero que tienes que hacer es, obviamente, aprender el idioma oficial. Tiene sentido, ¿no os parece? En un principio podría parecer hasta una buena política. China está poniendo todos los medios a su alcance para que los uigures puedan convertirse en chinos Han, es decir, en chinos de pleno derecho. Es decir, no solamente es una cuestión racial, básicamente Beijing está diciendo, vale, ¿quieres formar parte del sueño chino? Fenomenal, te vamos a enseñar chino. ¿Cuál es el problema? El problema es ese refrán tan castellano que dice, la letra con sangre entra. Atentos. Un informe alemán describe violaciones de los derechos humanos de los musulmanes uigures por parte de China. Y estas violaciones de los derechos humanos ocurren en unos lugares muy concretos, lugares a los que Beijing llama campos de reeducación. Se estima que en la región de Xinjiang hay por lo menos 500, y diréis, ¿para qué sirven? Pues como su propio nombre indica, para reeducar a las minorías musulmanas y acercarlas culturalmente a la etnia Han. Se trata supuestamente de centros de formación vocacional, y las fotos oficiales parecen salidas de libros de texto en inglés. Un montón de estudiantes felices, jóvenes, sonriendo a la cámara. Y la pregunta es, ¿creéis que los uigures van contentos y voluntariamente a esos campos de reeducación? Pues la verdad es que no. La reeducación es un proceso de todo menos voluntario. Prueba de ello es que en muchos de estos centros hay arsenales enteros de gases lacrimógenos, pistolas paralizantes y esposas. No sé vosotros, pero a mí me cuesta ver cómo se puede educar con todas estas cosas. Y por supuesto, los uigures que han logrado escapar de los campos de reeducación denuncian torturas, abusos de todo tipo y violencia extrema. Pero no solo se trata de lo que ocurre fuera de los campos. Como os contaba al principio, los residentes de Xinjiang están obligados a proporcionar una serie de datos biométricos a las autoridades, desde las huellas dactilares hasta muestras de ADN, algo que no ocurre al mismo nivel en el resto del país. Por otra parte, China tiene cada vez más éxito en el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial. Os lo hemos explicado también en vídeos previos de VisualPolitik. Todo esto significa que cualquier uigur puede ser reconocido en segundos, esté donde esté. Y diréis, cuidado Fonseca, podremos discutir si nos parecen bien o mal las tecnologías de reconocimiento facial, pero ¿todo esto qué tiene que ver con el racismo? Pues mucho, porque el 30% de los ensayos se llevó a cabo precisamente analizando los rasgos faciales uigures. Todo esto es preocupante si tenemos en cuenta que los uigures representan solamente el 0,76% de la población. A estas alturas, muchos pensaréis que todo esto no puede ser verdad, que tal vez me lo tengo que estar inventando, y tendría sentido, podríais pensarlo, si no fuera porque todo esto son políticas que China justifica. El gobierno chino tiene 3 razones para explicar todas estas políticas. La razón número 1 es, esto es nuestro país, no te metas en lo que hacemos. La razón número 2 es, estamos tratando de prevenir el terrorismo islámico porque los uigures son musulmanes y pueden radicalizarse. Y la razón número 3 es, estamos ayudando a que las minorías puedan integrarse mejor y formar parte del gran sueño chino. Tal vez tengamos métodos un tanto extremos, pero las intenciones son intachables. Sin embargo, como os podéis imaginar, los uigures y los tibetanos no piensan lo mismo. Con esto no es de extrañar que los movimientos nacionalistas uigur y tibetano tengan cada vez más eco al contar su historia. Exiliados uigures promueven un proceso judicial acusando a China de genocidio. Hong Kong, Xinjiang, Tíbet, expertos de la ONU denuncian la represión de Pekín.
Así que ahora la pregunta es para vosotros, ¿conocíais estos casos de racismo chino? ¿Creéis que China va a ser capaz de mantener la unidad del país? ¿Qué otros ejemplos de racismo conocéis en otros países, como por ejemplo el vuestro? Podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.